El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes y discutir 4 temas que hemos venido investigando sobre el Alto Magdalena. Primero es el paisaje. ¿Por qué San Agustín? ¿Por qué existe San Agustín? ¿Qué es lo que atrajo a los primeros agustinianos para que elaboraran aquí estas estructuras que son las que se han convertido en el principal atractivo turístico, ¿no? Y todo tiene que ver con el paisaje, por supuesto, ¿no? Pero este no es un paisaje de Yuma. Ustedes lo ven cuando pasan por el estrecho, ¿no? Este es un paisaje de volcanes. El Huila tiene más volcanes que cualquier otra región de Colombia. Ustedes ingresan a la página OSO, Observatorio Sismológico del Suroccidente de la Universidad del Valle, y van a encontrar que han descubierto más de 30 conos volcánicos en el sur del Huila. Pero son conos volcánicos monogenéticos. Monogenético significa que erupcionaron una vez y se apagaron. Tenemos 4 conos volcánicos en San Agustín, por lo menos, ¿no? Por lo menos. La pelota, el Curutal, nosotros no sé cuáles serán sus nombres. Tenemos 9 conos volcánicos en Islos. De hecho, el Alto de los Ídolos es un cono volcánico, usted lo ve. Las estructuras funerarias están en todo el borde de ese cono volcánico, del cráter, y en la parte baja del cráter está la estructura más grande. Entonces, esto convirtió a San Agustín en un centro de energía, ¿no? En un portal de energía. Y eso fue lo que atrajo a la gente para montar sus estructuras funerarias, porque querían aprovechar precisamente esa energía. Entonces es un gran portal de energía con otros portales de energía más pequeños, que puede ser la Shakira, las Mollitas o la Fuente Ceremonial, el Estrecho, los Tres Chorros, ¿no? Los Tres Chorros es un centro ritual importantísimo, ¿no? Fue un centro ritual importantísimo. Y esa sería la explicación del por qué existe San Agustín y por qué existe esa tradición funeraria. El segundo aspecto es la tradición funeraria. Entonces monté una base de datos con 550 tumbas de todos los periodos, formativo, clásico, regional, reciente, y le hice un análisis multivariado con el fin de ver qué tendencias hay en el tiempo, cómo cambió la tradición o la sociedad, cómo cambió la sociedad en el tiempo, entre el formativo, o sea, 3.000 años, cómo cambió, entre el formativo, clásico, regional, reciente, cómo cambió la sociedad en el espacio y cómo cambió la estructura social, ¿no? Cómo se dividían los grupos sociales en los 3 periodos. Entonces, es la variación de la sociedad en el tiempo y en el espacio. Y lo interesante es que se encuentra una clara delimitación entre San Agustín e Islo. Solamente que en Islo también incluye Bando, ¿no? Por alguna razón. Y esto nos lleva a pensar de que el origen de la tradición agustiniana es el Alto Lavapatas o la cima, como se le conoce originalmente. Y no hay que ser experto, no hay que ser estudioso, no tener ninguna profesión para darse cuenta de eso. Ustedes simplemente miren, ahí está toda la evolución de las esculturas. Usted quiere saber cómo empezó el tallado de las esculturas. Ahí hay un petroglifo, que es una cara, un rostro humano, ¿no? Hasta la máxima expresión, que son las 2 esculturas que están en el Alto Lavapatas y que corresponden, digamos, a la máxima expresión, el máximo desarrollo. Cuando se intensificó esa elaboración de las esculturas, y hay fechas, coincide con el siglo VI después de Cristo. ¿Ustedes saben qué fue el siglo VI después de Cristo? El peor siglo de toda la historia de la humanidad. Año 536 después de nuestra era, o después de Cristo. El peor año de la historia. 18 meses sin luz, 18 meses sin fotosíntesis, 18 meses sin plantas, 18 meses sin comida, donde murió muchísima gente. Y coincide con el ocaso precisamente del Imperio Romano, coincide con la época de intensificación de las esculturas, que seguramente se intensificó porque la gente se asustó, ¿no?
porque eso afectó a todo el mundo, no afectó solamente a Europa, Asia, sino también afectó a América. Ustedes van a cualquier museo del mundo y van a encontrar que en el siglo VI se conoce como el silencio arqueológico, el siglo del silencio arqueológico. Usted va al Tolima, siglo VI, pocas evidencias. Van a la región Quimbaya, siglo VI, pocas evidencias. Van a la región de Huizca, siglo VI, pocas evidencias. Entonces, precisamente aquí se intensificó la construcción de esculturas en el siglo VI, que coincide con una época de una crisis profunda que generó millones de personas muertas por todo el mundo por las hambrunas que se desataron. El tercer aspecto es que lo mismo que hicimos con las tumbas, pues lo elaboramos con las esculturas. Entonces, vamos a hacer un análisis estadístico de las esculturas para ver lo mismo, solamente que no hay tiempo, porque no se pueden fechar esas rocas, pero sí espacio, y variaciones en la técnica y variaciones en el sexo, pero en el sexo no hay poca precisión. Y encontramos las mismas diferencias, lo mismo que vemos en la tradición funeraria que encontramos en la tradición escultórica. Separación entre istmos y San Agustín. Y vemos lo mismo, ¿no? El origen de la tradición en la cima o el alto lavapatas, que se transmitió a Mesitas y de Mesitas se transmitió a los otros sectores, pero el centro de la elaboración de toda esta tradición es Mesitas. Y el cuarto punto, que es importantísimo, ¿no? Y que tiene que ver con, compartan la cartilla, tiene que ver con la fundación de San Agustín, la antigua. Entonces vemos que vamos a diferenciar entre San Agustín la antigua, la que fue fundada el 22 de septiembre de 1601, con San Agustín la nueva, que empezó por allá en el siglo XVIII, 1771, 70, 90. Esa es la nueva. Y encontramos que no hay ningún grupo humano que se esté refiriendo a este San Agustín. No hay ningún grupo humano que esté mencionando las esculturas. Y lo mismo sucedió en la conquista. Durante la conquista no hay ningún grupo humano tomándose la autoría de las esculturas que aquí existían. Pero sí vemos un grupo muy grande que vivía en el Mulares. Los primeros agustinianos fueron ancestros de los Mulares, que vivían en torno al valle del río Mulares. Entonces, dicen muy bien porque las visitas de Diego Ospina de diciembre de 1128, enero de 1129, es la primera y última voz de los indígenas de aquí. Nunca, jamás se había escuchado la voz de los indígenas contando su historia. Entonces les aplicaron un cuestionario. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuáles son sus apellidos? ¿Cuál es su edad? ¿No? ¿De dónde provienen? ¿No? ¿Tenían cacique? ¿Qué le pagaban al cacique? ¿No? ¿Cómo se llama su lugar de origen? ¿Cómo los tratan los encomenderos? ¿No? Todos se quejaban de que los ponían a trabajar en exceso, y en la encomienda estaba prohibido el trabajo personal, estaba prohibido. Los indígenas tenían que pagar tributo, pero los encomenderos los ponían a pagar tributo, y fuera de eso se aprovechaban del trabajo personal y los hacían trabajar hasta los domingos y días festivos, y se quejaban de que para poder sembrar, para subsistir, tenían que aprovechar la luna llena para poder sembrar. Y lo interesante es que no reconocen caciques. Dicen, nosotros no tuvimos caciques a quienes les pagáramos, ¿no? Nada. Teníamos mandaderos, o mandadores, como se quiera llamar, ¿no? Gente a la que solamente le dábamos como regalo comida, no le pagábamos tributo. Y el trabajo era a manera de minga. O sea, el cacique, o como se llama actualmente el gobernador, organizaba a la gente: entonces vamos a ayudarle a fulanito, vamos a ayudarle a Hernán. Entonces, Hernán, ¿qué tiene que hacer? Pues preparar un montón de chicha, un montón de comida, invitar a todos los amigos para que le ayuden en su casa o en su labranza, etc.
y después de que terminaban, a tomar chicha y a comer y a celebrar. Eso era lo que hacían con los trabajos comunitarios con la mina. Entonces aquí nos han vendido la idea de grandes caciques, ¿no?, que se aprovecharon del trabajo de los indígenas para construir todas esas estructuras. Y lo que nosotros vemos es que no había caciques como los han pintado en la arqueología, sino simples mandadores, ¿no?, gente que mandaba y que pues tenía cierta autoridad, ¿no?, pero no la que se nos ha pintado. Entonces eso está reflejado en un documento que se llama Las visitas a la villa de Timaná, en donde reunieron a todos estos indígenas, desde Mulales, ¿no?, Mulales, luego el Alto La Culata, luego San Agustín la Antigua, que es esta, ¿no?, también reunieron a los de Laboyos, los de Timaná, a los de Suaza, a los del Valle de la Plata, 3 doctrinas, y a través de un cuestionario les preguntaron quiénes eran. Entonces es la primera y última voz, porque después se acabaron los indígenas por todos los maltratos y sobre todo por las enfermedades. De hecho, la primera fundación fue en Mulales. Ayer estuvimos en La Perdiz, porque sospechamos que por allá cerca de haber estado esta gran ocupación, y encontramos mucha cerámica, ¿no?, que valdría la pena pues hacia el futuro prospectar esa región, ¿no?, por cerámica de todos los periodos. Luego nos trasladaron aquí. Esto es una aldea, la única aldea que se ha reportado aquí en San Agustín. Ahí tenemos terrazas, la gente aterrazaba para poder construir, para poder sembrar. Estas son eras de cultivo y aquí están estas líneas. Aquí vemos unos aterrazamientos de estas líneas. Por aquí hay caminos, y por aquí se van los 3 chorros. Y arriba tenemos una gran terraza, tenemos terrazas más pequeñas, hay unos grandes basureros y hay tumbas de todos los periodos. Entonces a los Mulales, a los Pinchanas y a los Mulales los trajeron, los instalaron aquí. Esta aldea existió hasta el siglo XVIII porque Juan de Santa Gertrudis pasó por ahí. Y eso era el sitio de paso, o sea, el tambo, donde la gente descansaba para cuando venía del Maguer hacia Timaná. Esto no existía. No hay nadie reportándose viviendo en este sector de San Agustín, no, ningún reporte. Vivían en Mulales. Entonces, con estos indígenas Mulales fundaron esto, que es la primera fundación de San Agustín. Ahí está la acta de fundación. Miren, ahí está el documento, ¿no? 22 de septiembre de 1601, por Pedro de Sande. Solo que en Sande a veces lo escriben Sáenz, en otras partes Sanz, ¿no? Pedro de Sande. En algunas partes lo escriben Sáenz y en otras partes Sanz. Pero generalmente lo escriben Pedro Sáenz de Leguía. Sería el primer fundador de esta comunidad con indígenas Mulales. ¿Qué pasó? Que por aquí pasaba todo el mundo, este es el Camino Real. Entonces la gente, pues al principio se quedaba acá, posteriormente como esta iglesia era muy vieja, construyeron aquí una iglesia nueva, este es supuestamente el solar del padre y de la iglesia, pero ¿qué transportaban los españoles? Pues además de mercancías, enfermedades. Y los indígenas se dieron cuenta que los españoles eran una plaga, o sea, en el sentido de que portaban enfermedades, entonces decidieron esconderse, ¿no? Irse por otros sitios donde pudieran, sobre todo, cazar, porque en los documentos de 1628 encontramos que resultaban 3 tipos de alimentos: maíz, frijol, racacha, papa, bueno, y otros productos que han traído de los españoles que incorporaron, como la caña de azúcar y el plátano, pero usted no los ve diciendo que ponen carne. Y entonces, una vez al año, en la fiesta les daban de comer carne. O sea que la dieta era hipercalórica, hipoproteínica, y ellos mismos dicen, la gente se fue muriendo de mal de flacos, o sea, por desnutrición, porque no comían carne. ¿Por qué no comían carne? Porque no podían cazar, porque tenían que estar todo el día trabajando para los españoles, para los comideros españoles, y solamente les quedaban las noches de luna llena para poder cultivar para sí mismos. Ellos dicen, nos moríamos de viruela, sarampión, de mal de flacos,
de los maltratos, nos ponían a llevar mercancías hasta Almaguer, inclusive Popayán, Pasto, e inclusive hasta Santa Fe. Imagínense todo lo que tenían que recorrer los indígenas. Entonces con el tiempo se fueron acabando y el gobernador Diego Ospina dice, aquí había más de 10.000. Los cronistas afirman que había más de 50.000 personas, ¿no?, indígenas viviendo entre el Valle de la Plata, Mulales, Laboyos, Timaná y Suaza. Y solamente quedaban 430 indígenas en enero de 1620. De los 10.000 que dice Diego Ospina, de los 50.000 que dice Juan de Castellanos, solamente quedan 430 en 1629. Y ese siglo se acabaron. Y entonces esto quedó desolado, quedó en manos del propietario de la gran hacienda de Laboyos, que era el señor Valderrama, y posteriormente pues, fueron llegando indígenas del Cauca, de Nariño, gente, ¿no? Y pues esos son ustedes. Ustedes descienden precisamente de gente que llegó del Cauca y de Nariño. Aquí no quedan indígenas propios. ¿Valderrama era cura? Sí, el cura de Valderrama. Entonces él heredó al hijo, y el hijo después le regaló un pedazo a Astudillo, y eso hubo líos que condujo a que en 1751 quemaran este poblado, ¿no? Que era pequeñito, nadie lo menciona, esto no existía en el siglo XVII, hasta el siglo XVIII, cuando se fundó San Agustín la Nueva, ¿no? Entonces tenemos San Agustín la Vieja, que es esta es la acta de fundación, y San Agustín la Nueva. Hay una bibliografía donde usted puede encontrar mucha esta información. Por ejemplo, hay un catálogo muy interesante, el de María Lucía Sotomayor y María Victoria Uribe, estatua del macizo colombiano, que creo que es lo más completo, donde se dio la tarea de ubicar cada estatua, el lugar actual y el lugar anterior, ¿no? Y precisamente una de las propuestas nuestras es que las estatuas cumplen la función, las estatuas están vivas, y las estatuas tienen que regresar a su sitio original. Ese bosque de las estatuas es muy bonito para turistas, pero esta estatua hay que reubicarlas en su sitio original. Entonces, mi propuesta es que hay que hacer una carta al INCAN pidiéndole que reubique las estatuas a sus sitios originales, y ahí se puede saber. Aquí tenemos chamanes, tenemos sabedores, ¿no? Entonces se puede saber, y además, ¿qué dice? De la mesita C, ¿no? De la mesita B, entonces hay que ubicarlas. El documento que les comento, Diego Ospina, es este. Diego Ospina, visitas a la Villa Timaná del Archivo General de la Nación, sección Colonia, Fondo de Visitas Tolima, tomo tal y los foros. Ahí está la primera y última voz de los indígenas de acá. Entonces, estamos elaborando un libro donde vamos a incluir estas visitas, pero Juan Fride, un infatigable investigador, publicó esas mismas visitas en su texto Los Andaquí, historia de la culturación de una tribu selvática, pero primero que no era selvática, y segundo, pues los andaquíes no vivían aquí. Los andaquíes son del otro lado del río, vienen de la palabra quechua, gente del otro lado de la montaña, de la parte alta de los ríos Caquetá, Negro, Tehuasa y Chaguán, de la parte alta. No eran selváticos, eran de bosque andino, que fueron los últimos indígenas que trajeron aquí porque los de acá se acabaron por las enfermedades surgidas. Primero llegaron los españoles a Timaná, acabaron con los indígenas, trajeron los Laboyos, se acabaron, trajeron los de La Plata, se acabaron, trajeron los de San Agustín, se acabaron, los de Quinchana se acabaron, los de Suaza se acabaron, entonces fueron al otro lado de la montaña y trajeron indígenas, niños, comprados por mercancías, cristales, hachas, machetes, etc. Compraron a los indígenas, a los andaquí. Aquí los andaquí llegaron como esclavos de niños y fueron los primeros indígenas latinos. ¿Qué significa latino? Que aprendieron el español, porque llegaron como niños y en las casas de los caballeros aprendieron muy bien el español, se olvidaron de sus tradiciones, de su lengua, y con ellos se fundó el Lobo, Garzón,
Cahuana aquí en el Huila, ¿no? Y creo que Naranjos, con esos indígenas andaquíes que los han mostrado como guerreros, ¿no? Belicosos, que destruyeron Limaná, que destruyeron la plata, pero no llegaron hasta allá. Fueron otros. La plata la destruyeron entre paeses y pijaos. Y la gente salía de por aquí a guerrearse contra los pijaos. Y los andaquíes, eso es un término que se utilizó como un elemento genérico para cobijar a todos esos que están al otro lado de la cordillera oriental. Entonces, hay una bibliografía muy interesante que ustedes pueden consultar. Este lo va a traer el de los Juan Pride, ¿no? Y pues el de Sotomayor está este catálogo. Fray Juan de Santa Cruz, ¿no? Un cura que en el siglo XVIII se recorrió desde Cartagena hasta Mocoa, iba, volvía, estaba comiendo. Entonces, y siempre parecía hambre, y tiene muy buenas descripciones de qué comía la gente, y de los paisajes y de las plantas medicinales. Y él fue el primero que descubrió estas estructuras. Los obispos, fue el primero que llegó aquí, y encontró a un cura que venía de Popayán como con 5 auxiliares, y el cura se estaba quejando, no, esto sí no tiene nada de oro. Miren, me traje yo todos estos trabajadores para buscar oro ahí, necesitas, no encontró nada, porque aquí no había oro en Almaguer. Pero precisamente una de las particularidades de esta región es que hay muy poco oro, muy poco oro. Entonces, están las relaciones geográficas de la Nueva Granada de los siglos XVI a XIX, un documento excelente, ¿no? En donde se puede dar cuenta precisamente de los últimos indígenas. Bien, este es un plano pues, de esta región, ¿no? Donde vemos, además de la ubicación de los indígenas, los quinchanas, los mulares, los naboyos, timanades, salaquíes, los yalcones no existieron. Eso es un invento. Fray Pedro Simón dice, fue el nombre que le pusieron los primeros descubridores a los cambis. ¿Quiénes son los cambis? Del Valle de la Plata. No existieron los yalcones. Y entonces se les dio por denominar todo esto del yalcón, y aquí son yalcones. Yo le preguntaba al profesor Héctor Llanos por qué le puso yalcones si no existieron. Pues no, porque la cerámica era muy homogénea, entonces tocaba ponerle un nombre y le puso yalcones. Pero no existieron. Es un nombre dado por los españoles a los indígenas cambis, ¿no? Onoco, Otongo del Valle de la Plata, que eran los vecinos de los países. Los andaquíes, pues son todos estos que vivían por aquí al otro lado de la montaña, que significa Inti del otro lado de la montaña. Y todas las publicaciones de la época de Preuss, ¿no? Interesantísimo, las observaciones de Preuss, Duque Gómez, por supuesto, y muchos otros textos más que ustedes pueden encontrar. Bien, entonces, la pregunta apunta a tratar de responder quiénes fueron los constructores de estas esculturas. Pues ya sabemos, los ancestros de los Mulas tienen ya un nombre, y eso lo referencian los españoles en 1628-1629. Como les comentaba de el vulcanismo, todo esto que está en gris, aquí están los 4 conos volcánicos de San Agustín, los 9 conos volcánicos de Istos y los conos que todavía existen y que están activos, ¿no? En la serranía de los Corconucos. Esto es una gran caldera donde Cronenberg, un holandés, geólogo holandés, plantea que el verdadero nacimiento del río Magdalena no es en la laguna de la Magdalena, sino acá, en la laguna de los Andes, se llama esto, porque es una gran caldera y que supuestamente es el verdadero nacimiento del río Magdalena. Entonces, todo esto que está aquí son depósitos de ceniza volcánica. Los nuevos conos que en su época, en los 80, el Pensil y Merenberg, y hoy día se han descubierto más de 30 conos volcánicos en el sur del Huila, ¿no? Conos volcánicos monogenéticos que una vez se apagaron, pero ahí está la energía total que fue la que aprovecharon los indígenas. ¿Dónde vemos la incidencia de los volcanes? Acá, en
la tumba número 1 desde la meseta B del Alto de los Ídolos. Aquí vemos toda esta franja blanca es ceniza volcánica, que el duque Cubillos llamaron cinerita, que supuestamente fue colocada como ofrenda, pero no. Eso es un depósito natural de una gran explosión de alguno de los volcanes por aquí alrededor que cayó allá y sepultó a las poblaciones del periodo formativo, o sea, más o menos entre el siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Es la causa, podríamos decir, del final del formativo, está asociada precisamente con esas fuertes erupciones volcánicas. Tenemos, cuando ustedes van por Llanos de la Virgen, en Altamira, donde están sembrando hoy día uva, todo eso es una gran meseta formada por un cono volcánico. Y resulta que por una fuente volcánica. Nosotros estamos acostumbrados a conocer los volcanes porque son conos. Pero ustedes van a Islandia y no son conos sino fisuras. Eso es lo que se conoce como volcán fisural. Los ríos Magdalena, los ríos Cauca son volcanes fisurales que se abren de vez en cuando. Y hay uno peor, que es el río Suaza. El río Suaza, en noviembre de 1827, se abrió, taponó el paso del río Suaza, configuró una laguna de casi medio kilómetro de ancho y por 4 kilómetros de largo, ahí llegando al puente que antes de llegar a la Jagua. El río Suaza desemboca en el río Magdalena y ahí se configuró una enorme laguna que fue una sensación geológica no solamente nacional sino también mundial. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, no? Eso duró entre noviembre y diciembre, y en diciembre se rompió la barrera y se fue el agua hasta el otro lado, hasta la otra orilla del río Magdalena, y se fue arrasando todo. Y por eso en el Quimbo, cuando mis colegas de arqueología están excavando, encontraron cerámica colonial abajo y prehispánica arriba. O sea, histórica, ¿no? Precisamente por eso, por ese evento. Entonces tenemos otro elemento volcánico que es el vulcanismo fisural. Y toda esa llanura de los llanos de la Virgen, en Altamira, ha sido formada por volcanes. Pero es un volcán que tiene su origen en el río Suaza. Aquí no se han adelantado estudios físico-químicos de suelos, entonces con el colega Pedro Botero, quien es el mayor conocedor de los suelos de Colombia, adelantamos una investigación en el Alto de la Culata, allá en Tapias, arriba de Tapias, desde 1.40 hasta arriba. Cuando no hay ceniza volcánica, no figura ninguna X. Poca ceniza es una X, media presencia 2X, una altísima presencia de ceniza volcánica es 3X. Todos los horizontes estos tienen 3X. Un altísimo contenido de ceniza volcánica. La gente aquí vivió, comió de los suelos enriquecidos por la ceniza volcánica. O sea, aquí se da muy buen café gracias a esa ceniza. Se dan buenos productos vegetales gracias a la ceniza volcánica. Entonces, en algún momento la ceniza volcánica puede ser tóxica, intoxica el agua, las plantas, los animales, a los humanos, pero una vez que se cubren esos suelos, se convierten en unos suelos muy fértiles. Y la gran fertilidad de San Agustín, porque toda esta región tiene unos suelos muy fértiles, estriba precisamente en los depósitos de ceniza volcánica. Desde 1.40, que esto puede ser más o menos como el formativo, el clásico, aquí un periodo como de transición, el reciente y el final. Todos contienen ceniza volcánica. Entonces, esto es un indicativo más en la prueba físico-química de la presencia volcánica en esta región. Profe, disculpe, los valores de potasio, magnesio, sodio que son bajos, sobre todo del nivel 40 para abajo, esos bajos niveles tienen que ver con uso del suelo. Con la suelo. ocupación del uso del suelo, sí, por supuesto. Aquí hay poca, por ejemplo, sodio, potasio, ¿no? Pero un indicador muy bueno de la presencia humana es el fósforo potásico.
Fíjense que de los 35 hasta arriba tiene mayor contenido fósforo total, es medio, ¿no? Fíjense que es medio, bajo, de los 100 para abajo, ¿no? El mejor indicador de presencia humana es el fósforo total. ¿Por qué? Porque pues, el humano interviene, altera los suelos, le aporta material orgánico, ¿no? Entonces, el fósforo total es un buen indicador de presencia humana. Entonces, tenemos mayor presencia humana a partir de los 35 centímetros. Y media, más o menos desde los 100. Y baja aquí en el formativo. Entonces, eso también nos está indicando la cantidad de gente. Entonces, había poca gente en el formativo, creció en el clásico, pero ya aquí en los periodos tardíos hay mayor cantidad de gente utilizando esos suelos. Bien, y ahora que se cumplen los 30 años, probablemente que hay que reconocer la labor del investigador Luis Duque Gómez. ¿No? Aquí hay tres personajes importantísimos. Juan Friede, un infatigable investigador que recorrió los archivos de Colombia y también de España y tiene muchos volúmenes sobre los documentos más antiguos que hay en el país. Y la labor de Duque Gómez, casi durante 40 años, ¿no? Que se dedicó entre 1944 hasta el 70, cuando finalizó las excavaciones, pero gracias a él fue que se pudo musealizar toda esa tradición funeraria y que es lo que se ha convertido precisamente en el atractivo, y por eso el museo se llama Luis Duque Gómez. Y entonces, ¿qué periodos tenemos? Tenemos el periodo precerámico, hay una fecha en citas de 5250 antes del presente, precisamente en el Alto La Paz o la cima. La fecha más antigua, y pues los colegas de la arqueología le han prestado poca atención porque no hay elementos culturales. Pero es que un fogón no se lo inventa ni la naturaleza ni los animales. Un fogón es un evento humano, ¿no? Y si es un periodo precerámico, precerámico significa que no hay cerámica. Entonces está la tulpa, están los restos del fogón, y eso fue lo que se fechó, y es la primera y más antigua presencia humana que hay reportada hasta el momento. El formativo, pues hay muchas fechas, y aquí hay que tener en cuenta un aspecto para dilucidar estas fechas. Es que usted excava una tumba, obtiene carbón y lo manda a fechar. Y usted piensa que la fecha de ese carbón es la fecha de la tumba. Pero resulta que la gente llegó, abrió un hueco, sacó la tierra, y ahí puede haber carbón de actividades anteriores, que no necesariamente corresponden al momento del entierro. Por eso las fechas de carbón no son muy confiables. Las fechas más confiables son las de hueso humano, ¿no? Porque dice cuándo murió esa persona, ¿no? Y es más precisa que el carbón que se extrae de las tumbas. Entonces creo que el Alto de las Piedras, alguno de esos, tiene una fecha como 1100 a.C. Entonces la gente piensa que la tradición escultórica que son el 1100 a.C., pero eso es una fecha antigua que puede estar relacionada con un evento anterior. Entonces tenemos el formativo, el clásico regional reciente, y la colonia, por supuesto, que fue pues, la aplicación de la guerra de tierra arrasada, bueno, etc. Tenemos pues las principales características. Acá no tenemos entierros del periodo precerámico, pero en la Jagua sí ubicamos un entierro que pensamos que es precerámico porque no tiene cerámica, porque el entierro es muy diferente, con unas piedras muy grandes encima del cuerpo, ¿no? Y porque la forma del cráneo es alargada, que es una característica de los pobladores más antiguos, que esto se llama palo americano, que es el cráneo alargado. Con el tiempo el cráneo se hizo redondo, por eso nosotros tenemos aquí, ¿no? Tenemos el cráneo redondo, ¿no? Usted ve en algunos europeos el cráneo alargado, pero eso es porque tienen otra estructura biológica. Estos son entierros de la Jagua, ¿no? Tenemos pues los característicos de aquí. Esta es la época de esplendor, el clásico regional, que corresponde al segundo milenio antes del presente, y el periodo reciente es el ocaso, ¿no? Entonces la gente llegó acá, construyó pues sus viviendas, aprovechó el espacio, casa, recolección, ¿no? Y posiblemente empezaron los primeros
pinitos en la siembra de plantas, domesticación de plantas. El formativo es cuando ya se establece la agricultura, la alfarería, ¿no? Muy bien elaborada, entre otras cosas. A propósito de la perdiz encontramos el arte del periodo formativo. El clásico regional, que es la época de esplendor, cuando se impulsa esa tradición lítica, monumental, ¿no? Los montículos funerarios, los templetes, los sarcófagos, las esculturas, etc. Y en el reciente, en caso, se pierde la tradición. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué la gente dejó de creer en estos contextos funerarios? ¿Qué sucedió? Lo mismo que sucedió en Europa y en el mundo. Algún impacto ecológico tan fuerte que contuvo a que la gente ya no creyera lo que decían los sacerdotes, los chamales de la época, porque se dieron cuenta que eso no servía. Y abandonaron esa tradición y se tornó muy sobria. Las tumbas son pequeñas, tumbas de pozo, con una camarita pequeña, con un ajuar muy sobrio, ¿no? Muy diferente a la monumentalidad del periodo clásico regional. ¿Cuánta gente vive aquí? Entonces, hay diferentes maneras de contar a la gente. Nosotros contamos a la gente por las tumbas. Entonces, tenemos 65 tumbas de toda esta región de, no solamente San Martín, sino también de Istmo y Quinchá. 65 tumbas, tenemos 405 del clásico regional y solamente 85 del periodo reciente. Esto nos podría estar indicando de que hay un decrecimiento de la población. Pero otros colegas cuentan tiestos, o sea, fragmentos de cerámica. Entonces, la mayor cantidad de fragmentos cerámicos, pues mayor cantidad de gente. Entonces, encuentran, por ejemplo, el colega Víctor González, que hay 18% de los fragmentos recolectados por él son del clásico regional y el 55% del reciente y el 27% del formativo. Entonces, según él, hay un crecimiento entre el formativo y el clásico, y entre el clásico y el reciente, pues casi se duplica el tamaño poblacional. Eso es. Y con respecto a la cantidad de gente, vemos que en la conquista se reportan entre 10.000 y 50.000 personas, y en 1068 quedan solamente 430 entre adultos y niños. Fíjense cómo fue esa reducción tan drástica, ¿no?, de la población, por supuesto, por el tema de las enfermedades, los maltratos, etc. Vamos a exponer entonces el análisis funerario, ¿no? Vemos aquí todas las tumbas que se han reportado, aquí están los autores, el número de tumbas, ¿no? Fíjense que la mayor cantidad de tumbas están en el Alto de la Paz, pero la mayor cantidad de esculturas están en la Mesita B. Entonces, el Alto de la Patas tiene tumbas de todos los periodos, del clásico, regional y del reciente, y tiene además una fecha de cerámica, ¿no? Entonces, a diferencia de todas las otras mesitas, usted va a la mesita B, pues esas estructuras son del clásico regional, y en caso de las otras mesitas también. En cambio, en el Alto de la Patas o la cima, encontramos asentamientos de todos los periodos. Y eso también nos está indicando la importancia de esa región. Entonces tenemos 553 tumbas que fueron analizadas estadísticamente, ¿no? Esto por supuesto que tiene que ver con la importancia regional de esas estructuras, porque son tumbas megalíticas, muy visibles, ¿no?, con sus canceles detrás de los templetes, acompañados de esculturas, etc. Pues aquí la gente pues da diferentes versiones de qué significa esto, ¿no? Para mí esto es un guerrero con cabeza trofeo y con sus dos guardianes también guerreros. Eso digo yo, pero otra gente dice otra cosa. Pero esto es muy característico de las personas que recolectan cabezas. ¿Qué particulares tenemos acá, no? La huaquería. Esto ha sido huaqueado. Recuerden que la parte de Santa Gertrudis encontró un cura que venía por allá con 5 trabajadores que estaba huaqueando y se estaba quejando porque se no encontraban sino piedras y vasijas, pero nada de oro, se perdió la plata. Entonces, se reconoce por su templete central, ¿no? Afortunadamente, pues, la huaquería ha destruido muchas tumbas, la posición original de estas esculturas, que posteriormente fueron reconstruidas por Luis Duque Gómez, ¿no?
Dentro de las vacías, pues algo que llama la atención es que la cerámica aquí es muy sobria. Si nosotros comparamos con la cerámica que usted ve en el museo, muy sobria, muy sencilla, comparada con la cerámica de del Cabo, majestuosa, con esas alcarrazas, vistosas, muy bien decoradas, o la cerámica por allá de la región Sinú, ¿no? Que es igualmente vistosa, ¿no? Aquí la cerámica es, digámosle, en términos feita, joyitas, sí, feita. Porque no hay relación entre la cerámica y la estatuaria, por ejemplo. Entonces, precisamente, se destacó fue con las esculturas, ¿no? O sea, yo pienso que las esculturas es el lenguaje. A mí me parece que esa palabra fea no la deben utilizar ustedes porque es muy peyorativa. Es diferente. Sí, sí, por eso estaba diciendo yo que utilizando una palabra feita es fea, ¿no? pero es una escultura, por eso digo, sencilla. Sí, sobria. Eso es la palabra sobria. Es muy sobria, no tiene una gran decoración, es bastante culta, ¿no? Que también es una palabra fea. Pero esa es la realidad, ¿no? Si la comparamos, por ejemplo, con la monumentalidad de la cerámica del Valle de Magdalena, que tiene máscaras, que tiene unas cerámicas muy vistosas por la región Sinú, y lo mismo sucede también con la región Huesca, ¿no? La cerámica de la región Huesca tampoco es así muy llamativa, no está muy bien elaborada. Pero acá yo creo que de todas las regiones arqueológicas de Colombia es como la más sobria, la más sencilla. ¿Sí? Bien, entonces tenemos las inhumaciones en lunas, una gran diversidad de formas de tumbas, ¿no? Pero pues el gran problema de esto es la huarquería, ¿no? Que la huarquería pues afectó todas esas estructuras. Entonces los colegas Duque Gómez y Cubillos se dieron la tarea de tratar, con base a lo que también elaboró Preuss en 1913, de ubicar las lajas, ¿no? Con el fin de poder musealizar, ¿no? Los templetes como también los canceles. Pero vemos los problemas, ¿no? Un saqueo centenario desde el siglo XVIII, ausencia de una buena cronología, como les comentaba, pues el mayor problema aquí es que no hay restos óseos humanos y afortunadamente no se conservan. Entonces queda como la sombrita, y por la sombrita pues los colegas Duque Cubillos hacían observaciones de hacia dónde estaba orientada la cabeza, cuál era la posición, si estaba flexionada, explosiva, etcétera, ¿no? Pero ese es el gran problema, y si existieran restos óseos pues podríamos fechar directamente. También hay deficiencia en el registro por la intensa huarquería, ¿no? Los rellenos contienen gran diversidad de objetos de ocupaciones anteriores, ¿no? Y entonces el carbón que se extrae pues no necesariamente corresponde al momento de la inhumación. Y pues la fragilidad de los restos óseos, ¿no? Esta es una región húmeda, una alta humedad que excluye los restos óseos. La acidez también, ¿no? La acidez y la humedad pues han conducido a que los restos poco se conserven, ¿sí? Se descomponen muy rápidamente, ¿sí? Entonces son 553 casos, se adelantó un análisis estadístico para ver el grado de significancia de las diferencias, ¿no? Se clasificaron a través de procedimientos estadísticos, ¿no? Y esta es el resultado de la variación temporal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de las tumbas de formativo? Pues la mayoría son cámara, ¿no? Muy pocas en el clásico regional, se incrementan en el periodo reciente. Relleno con tierras de color, ¿no? Es más frecuente en el formativo, un poco también en el clásico, pero eso prácticamente desaparece en el periodo reciente. Los líticos pulidos son más característicos del periodo reciente. También del periodo reciente pues vemos que ya no existen canceles, ni sarcófago lítico, ni estatuaria, ¿no? Esa era la principal característica del periodo reciente. Y las tumbas simples, ¿no? Donde se abre el hueco y se coloca el muerto y se le puede añadir alguna ofrenda, pues es lo que más predomina en el periodo reciente. Entonces, el periodo reciente es más sólido comparado con el periodo monumental, que es el clásico regional, y pues el formativo, que es bastante variable. Vemos diferencias espaciales muy marcadas, ¿no? Hay mayor cantidad de conos volcánicos registrados en registros, ¿no?
pues las tumbas que se han excavado son en su gran mayoría de clásico regional. La orientación hacia el norte es la que predomina en la región de Isthmus, la posición dorsal extendida también en Isthmus, ¿no? Dentro del montículo pues, predomina en Isthmus, ¿no? Y fíjense, en Isthmus todas estas variables, cancel y estructuras son más predominantes, lo mismo que los templetes, los sarcófagos líticos, esculturas, cimeritas, etcétera, etcétera, es más característico precisamente de la región de Isthmus, que lo hemos llamado la región oriental. Y eso se plasma en algo que se llama un análisis discriminante, en donde toda la variación se agrupa, ¿no?, en torno a un centroide. Por ejemplo, aquí tenemos el centroide del clásico regional, por acá está el centroide del reciente y por aquí el centroide del formativo. Cada puntico es un caso. Vemos en azul. Bueno, entonces tenemos en la función 1 que explica el 70%, es muy importante la elevación, la presencia de artefactos líticos, la forma de la tumba, el relleno con tierra de colores y el uso también de ocre. Vemos una clara separación entre las tumbas del formativo y clásico general con relación al reciente. Todos estos aspectos desaparecen en el reciente. Es como la Edad Media, en donde la gente deja de caer en estas estructuras, ¿no? Y entonces se entierran tumbas pequeñas, ¿no?, muy sobrias, y eso nos está indicando de que no hay una centralización del poder. En cambio, en el periodo clásico realmente dice que hay mucha compactación, ¿no? La variación se distribuye en torno a un centroide muy compacto, significa de que hay un poder que normatiza, regulariza, ¿no? Y pues hay poca dispersión. En cambio, en el formativo tenemos dos conjuntos, uno de ellos es un ovando. Ovando es muy diferente a Isthmus y también diferente a San Agustín. Son tumbas de pozo, cámaras profundas, con entierros colectivos, con numerosas vacías, inclusive las vacías son más elaboradas que las de aquí, ¿no? Entonces, Ovando es algo particular, pero eso conduce a que todo el periodo, si lo vemos en general, el formativo, tenemos dos puntos de distribución que será Ovando y, digamos, aquí mesitas y todo lo demás. Entonces, desde el punto de vista temporal, vemos que hay una gran dispersión, ¿no?, donde la gente, digamos, se torna más individual, cada uno entierra a su manera, ¿no? No hay como una normatividad, un poder central, y eso nos estaría indicando que no tenemos un cacique así fuerte que diga la tradición es esta, usted se entierra de esta manera, usted de esta manera. Por lo visto, cada uno se entierra a su manera, entonces hay mucha dispersión diferente a la distribución compacta del periodo clásico regional. Entonces vemos, miren, las tumbas de Ovando, ¿no?, tumbas de pozo, tapadas por una laja, ¿no?, y aquí pues entierros colectivos, ¿no?, con muchas vacías, ¿no?, inclusive allí se han encontrado piezas orfebres, y tumbas que tienen un volumen en promedio de 2.5 metros cúbicos, que son tumbas relativamente grandes. Inclusive hay mayor presencia de orfebrería, 10-3% comparado con las otras regiones, inclusive de obsidiana, que es el fibro volcánico, ¿no?, los cuencos, ¿no?, y hay presencia también de sarcófagos de madera. El clásico regional pues es lo que conocemos aquí en Mesitas, ¿no?, toda esa distribución de los templetes, los sarcófagos, las estructuras de cáncer, etcétera, ¿no? Y pues llama la atención que las alcarrazas, que son unas vasijas globulares con dos boquillas y un puente asa, pues, son muy pocas y demasiado sencillas, para no usar el término que no nos gusta. Sí. Demasiado sencilla, ¿no? Y se copiaron de alguna parte, pero no tienen la monumentalidad de las vacías dentro del Valle del Cauca. Las alcarrazas del Valle del Cauca son impresionantes, impresionantes. El reciente, vemos tumbas pequeñas, con poco acuar, ¿no?, y mucha diversidad. Entonces no hay como un poder que estandarice, ¿no?, que normatice esa tradición, y eso nos está indicando que hay una flexibilidad en el poder, un poder centralizado, muy centralizado disperso en el formativo, luego se centraliza en el clásico regional y en el periodo reciente otra vez se dispersa.
no hay, como dicen los que se han dado a medir la inversión de energía, no hay una gran acumulación de riqueza, un término que tampoco nos gusta, porque para los indígenas riqueza era tener vitalidad, supervivencia, hijos, cosechas. Eso era la riqueza, no era el oro que buscaban los españoles. Entonces, no hay una gran acumulación de riqueza, entre comillas, ¿no?, de bienes materiales. Con lo único que ostentaban era con las estructuras, los templetes, etc. Pero en el reciente, pues todo eso desaparece. Desde el punto de vista espacial, ya vimos que hay una gran diferencia entre el Alto de los Ídolos, el Alto de Purutal y Alto de las Piedras, por sus estructuras pintadas, y toda esta región, pues, que nos está indicando que hay mucha afinidad entre las mesitas, Quinchana, Alto de Betania, etcétera, etcétera. Entonces vemos diferencias marcadas, ¿no?, en donde, pues, el Alto de los Ídolos proporcionalmente tiene mayor cantidad de templetes, esculturas, sarcófagos líticos. Algunos dicen que es donde se concentra la mayor cantidad de escultura femenina, que en San Agustín supuestamente se concentra la mayor cantidad de esculturas masculinas. San Agustín es esto, ¿no? A pesar de que las tumbas más grandes están en la parte occidental, o sea, en San Agustín, y pues la mitad, la más grande tiene la mitad de la más grande de esto, tiene la mitad de la de San Agustín. No obstante, el promedio de las tumbas es mayor en Istos. La variación social, indudablemente que las tumbas más diferentes son las de Cancel y esculturas. Entonces son las tumbas más suntuosas, ¿no?, por la cantidad de templetes, por la cantidad de esculturas, sarcófagos, tumbas de Cancel. Entonces digamos que desde el punto de vista social, la gente más diferente, digamos así, ¿no?, son las que construían las tumbas de Cancel con esculturas. Entre tanto, las que tienen pozo simple, pozo de cámara, con lajas, ¿no?, inclusive colectiva con varios pozos, son mucho más sencillas, no solamente en la forma, sino también en el tamaño, e igualmente en el contenido, ¿no?, como sarcófagos líticos, la presencia de varias esculturas, la disposición de cinerita, el volumen, y por supuesto la vasija trípode, que es como la más pequeña, ¿no?, es sencilla, pero tiene una connotación muy ritual. Entonces, el hollín. Claramente se dice que las vasijas que tienen hollín fueron usadas en muy común, sí, esto también, pero para incienso, para quemar incienso. Entonces, digamos que lo más ritual de todas las vasijas de San Agustín son las vasijas trípode, que se usan pues, para procedimientos rituales. Bueno, esta es pues, la base de datos, ¿no? Vemos que las tumbas de Cancel y esculturas son las que tienen más orfebrería, más o menos como el 13%, ¿no?, lo mismo que las de Cancel, mientras que las otras, las simples, por ejemplo, tienen muy poco oro, ¿no? Las de Semicancel también tienen poco oro. Digamos que la orfebrería también se concentraba en las estructuras funerarias más suntuosas. Esta es la vasija que les comentaba, ¿no? Hay dos tipos de vasijas muy significativas desde el punto de vista ritual: las copas de base elevada y las vasijas trípode. Esta es pequeña, ¿no?, comparada con esta es mucho más pequeña, pero esta es una vasija muy ritual donde seguramente quemaban algunos elementos, ¿no? Las puertas de collar, digamos que de toda la flor, lo más importante son las vasijas trípode y las puertas de collar. Entonces, las puertas de collar están asociadas a las tumbas de Cancel y esculturas, mientras que las tumbas simples tienen poca presencia. Tenemos 2.5% de cuentas de collar en las tumbas simples, y mira que tenemos como 30% las tumbas de Cancel y con esculturas. Entonces, digamos que lo más distintivo de esos grupos sociales era el uso de cuentas de collar, que seguramente eran elaboradas de algún material escaso en la región y por consiguiente pues eran de difícil consecución. Entonces vemos
Haciendo una síntesis de la versión mortuoria, hay diferencias, todas son individuales. Usted no ve ninguna estructura parecida a otra, ninguna tumba igualita a otra. Hay una versión individual. ¿Sí? Víctor. Profesor, para preguntarle, ¿hay un inicio, una discusión sobre las tumbas que se encontraron en la construcción del Necrópolis? O sea, como el tres, Sí. porque ahí dice que todo se Sí, creo que encontraron tumbas de pozo y doble cámara. Creo que es lo distintivo de esa región. Entonces, las tumbas son individuales. La gente se enterraba de una manera muy particular. Varían según el periodo. En el clásico regional, pues, está el esplendor, en el reciente todo eso desaparece. Depende también del lugar, ¿no? Las que están dentro del montículo funerario son más suntuosas, son canceles más grandes. Las que están en la periferia, afuera, son mucho más pequeñas. Varía según el estatus, ¿no? Ya les comentaba que las cuentas de collar, digamos que era lo más particular de, si podemos llamar así, de los individuos de la mayor jerarquía. Los niños y algunos adultos eran inhumados en urnas funerarias. Actualmente las urnas funerarias se utilizaban para niños, ¿no? En la Sierra de Santa Marta, por ejemplo, se tiene la creencia de que uno tiene que morir viejo. Y si muere joven o si muere niño, es como si hubiera abortado. Entonces tiene que regresar al útero de la madre tierra para que pueda reencarnar y pueda tener otra vida como era viejo. Y de ahí, ¿ah? Por eso entonces los colocan en la urna, que la urna es como el signo del útero que es colocado en la madre tierra. Entonces, habitualmente las urnas funerarias son para niños, pero hay unos adultos. No sabemos qué pasó. Por lo menos en la sierra, los que se entierran o se inhuman en urnas funerarias son los mamos. No sé por qué. La orfebrería es muy escaso. Las alcarrazas, como las del Valle del Cauca, no son mucho más sencillas. Y llama la atención un elemento importantísimo en las tradiciones indígenas, las conchas de caracol, las conchas marinas, que tienen que ver con lo femenino, ¿no? Por un lado, con la fertilidad, con el agua, ¿no? Entonces, poseer conchas marinas era algo bastante suntuoso, primero porque son difíciles de conseguir. O sea, una concha marina aquí tiene que llegar a la costa pacífica o la costa caribe, y algunas regiones como por ejemplo el Valle del Cauca, ni hablar de la sabana Bogotá, hay conchas marinas. Aquí no hay conchas marinas. No sabemos si no había conexión con la costa pacífica para poder importar esos documentos, esos objetos, ¿no? Pero en Nariño fue muy importante el espóndilos y el strombus, ¿no? Que tienen que ver están asociados con el fenómeno del niño. Entonces eran importantes porque se aparecían porque se acercaba el fenómeno del niño, y pues tenía que ver con la fertilidad, con las lluvias de la sociedad. Y por supuesto que todo esto nos está indicando la atención especial hacia la muerte. No hay una gran acumulación de objetos, excluyendo las esculturas. ¿Qué elementos utilizaban para las cuentas de collar? ¿Qué elementos utilizaban? Pues rocas, ¿no? Piedras, en otras partes conchas marinas, ¿no? Y también algunas semillas. Cerámica. Y cerámica, ¿no? Sí, cuarzos, ¿no? En otras partes, por ejemplo, el cuarzo se usaba con mucha frecuencia en el Valle del Cauca. Las cuentas de collar de cuarzo y de concha marina. Pero aquí no, aquí son escasas. En Salado Blanco, de la incautación que hicimos el año pasado de estos guaqueros creadores de contenidos, algo nos llamó mucho la atención: un cuarzo que al parecer hacía parte de un enterramiento de una torre de cuarzo, y había uno de estos caracolitos blancos alargados que solo se dan en el Pacífico. Nos llamó mucho la atención. Eso apareció en Salado Blanco por los lados de Río Granates, justamente. Entonces, Sí, pero es escaso, ¿no? Entonces, sí. son escasas las conchas las cuencas de concha marina, son escasas las cuencas de cuarzo,
que en otras partes son más frecuentes. Pero las fuentes de collar era como el adorno más importante para algunos elementos. Entonces vemos que aquí hay un mundo indígena, ¿no?, que por un lado refleja la cosmovisión, que la cosmovisión es la visión que se tiene sobre la vida y la muerte. Y habitualmente pues esa cosmovisión representa un mundo tripartita, el mundo de arriba, el mundo del medio, el mundo de abajo. El mundo de arriba donde están los astros y unos espíritus también aliados. En el mundo del medio estamos nosotros, las plantas, los animales, las rocas. Y en el mundo de abajo del inframundo pues están los seres del inframundo, que pueden ser las arañas y otros. Y el chamán, el que tiene capacidad de trascender el mundo, hacia arriba o hacia abajo, aunque hay un polo estático, y el polo estático es producido por la toma de algunas sustancias psicotrópicas, como el viaje nocturno, o es otra sustancia psicotrópica. Pero este mundo no es dual, es un mundo tripartito, y eso se refleja en la iconografía de las estructuras. La vitalidad era lo que buscaba, es la riqueza, ¿no? La vitalidad es la riqueza de este mundo indígena y del mundo antiguo, donde se buscaba la fertilidad, la reproducción. Por eso hay mucha asociación con los falos, ¿no? Esta es una estatua antropofalo que se encontró en el Alto Lavapatas, y afortunadamente aquí en el Museo del ICAR pues está todo esto escondido, el grande está escondido, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el embarazo, la gravidez, ¿no? Fueron muy importantes, ¿no? Lo mismo en la fuente ceremonial, pues esto parece una sala de partos. La mujer pues se sentaba aquí a alumbrar, acompañada de algunos personajes, ¿no?, que le colaboraban en esto. Y pues el chamán, importantísimo, ¿no? El chamán, organizador de los rituales, propiciador de la vida, por eso es itifánico. Entonces es representado con el pene parado. Eso es lo que se conoce como itifánico. Itifánico, acá, o también como este. Son centros de actividades rituales donde se propicia la vitalidad de la sociedad, liderados por, bueno, chamanes, etcétera, etcétera. Bien, y las mollitas, como se conocía anteriormente, o la fuente ceremonial, pues es interesantísimo, y pues no me quiero meter en esto porque el profesor Enrique Bautista está terminando su tesis doctoral y tiene una información importantísima, ¿no? Y él les podrá explicar sobre las mollitas o la fuente ceremonial, porque término de Lavapatas tampoco es muy claro. Pero uno se pregunta, ¿dónde surgió todo? ¿Dónde surgió todo? Una simple observación. Las esculturas empezaron como esta, ¿no? Un piqueteado utilizando material blando, hasta la máxima expresión, que son estas dos. Ahí está toda la evolución. Tenemos unos entierros chamánicos donde presenta como ofrenda una estatua antropofalo rodeado de cementerio infantil. Ustedes saben que a los chamanes los entierran, o a los niños los entierran acompañando a los chamanes, porque los niños tienen buena energía, y lo que se quiere es que la energía buena del chamán se conserve. Es el único sitio, las mesitas de todas, que tiene un cementerio infantil. No se ve, pero eso fue excavado. Y estaba frente a la tumba número 1. Y en la tumba 1 se encontró esto. Entonces tenemos la evolución. Tenemos subiendo por esas escaleras, a mano izquierda está la trinchera esta que se abrió, donde se encontró una fecha, sobre una fecha de 5250 antes del presente. La única mesita que tiene toda la tradición. Por acá se encontró un sarcófago de madera fechado en el 700 antes de Cristo. Estas que pueden ser del clásico, y por acá tenemos un montón de tumbas del periodo reciente. Usted no ve eso en otra mesita, ni la A, ni la B, ni la C, de pronto la D. Pero ahí tenemos toda la tradición. Entonces, tenemos todo el inicio y el final de la tradición, ¿no? Y el inicio puede ser final alternativo. Generalmente se dice que la tradición escultórica empezó en el clásico regular, pero yo pienso que empezó con el piqueteado y el piqueteado a finales del formativo. Y se extendió, se popularizó mucho en el siglo VI, que posiblemente está asociado al peor siglo de nuestra historia. Entonces, tenemos la evolución, está cerca de una fuente ceremonial, ¿no?
tenemos toda la evolución de las esculturas y la fecha más antigua, y por eso pensamos que es el lugar de origen de la pieza. ¿Sí? ¿La piedra es de aquí mismo de la región con la que creaban las esculturas? Sí. Sí. Solo que hay una tendencia metodológica de medir la inyección de energía. Entonces, para saber si esto era un sitio espectacular, vamos a medir la inyección de energía. ¿Cuánto tiempo se están tantas personas construyendo las esculturas, los templetes y también el montículo funerario? Entonces, según eso, pues hay muy poca inversión de energía. Pero no tiene en cuenta que primero estos no eran obreros de construcción, pues uno le puede medir tiempo, hora, hombre, persona, hora, etc. Todo lo ritualizado. Entonces los indígenas consideran que todo tiene su dueño. El agua, los elementos del agua tienen su dueño, las plantas tienen su dueño, los animales tienen su dueño, ¿no? Los cardúmenes de peces tienen su dueño, las rocas tienen su dueño. Entonces el antiguo pedía permiso. Entonces, vamos a usar la roca, vamos a pedirle permiso al dueño de las rocas. Entonces todo era ritualizado, antes, durante y después. Entonces eso de que se gastaban tantas horas construyendo una escultura, ¿no? Obteniendo la roca, tallándola, desplazándola, no, eso no se puede medir de esa manera tan positivista, sino que eso está mediado por los rituales. Entonces gastaban mucho más tiempo. Y por eso decimos que las esculturas están vivas, porque fueron ritualizadas y cumplen una función y tienen que regresar a su sitio de origen, porque las pusieron ahí para cumplir una función muy particular. Entonces, planteamos que el Alto La Pata es el origen de toda la tradición por las fechas más antiguas, ¿no? Por la presencia de tumbas de todos los periodos, ¿no? Y es el sitio que tiene la mayor cantidad de tumbas, ¿no? 86 tumbas. ¿Quiénes están enterrados ahí? Pues mire esta escultura, yo pienso que es como la máxima expresión de todo, ¿no? Es muy delgada, y por tanto está fracturada. La gente pasa y dice, no, eso es una alta, porque la alta está por aquí arriba. Es un elefantoide. Un elefantoide, miren el moco, miren las defensas, los colmillos, miren las patas, miren las orejas. Y es un elefante humanizado, ¿no? Con sus adornos. ¿Cómo llegó un elefantoide ahí si desaparecieron hace más de 6.000 años? ¿Cómo llegó un elefantoide allá? Profesor, disculpe, pero el foco también lo tiene hacia atrás. ¿Cómo? Ah, sí, claro. Parece que hicieron primero como una maqueta atrás, pero ahí está, eso no es una danta. Las dantas no tienen estas defensas tan largas, ni ese moco tan largo, ni la forma de los ojos. Es un elefantoide. ¿Dónde lo vieron? Pues en un vuelo sachamánico. La India. De la India. Sí, claro. Claro, es por el lado de la vaquita, todo. O sea, la gente dice que hay influencia aquí en México. De allá venía, no necesariamente físico, en vuelos chamánicos, de allá para acá, de aquí para allá, a muchas partes del mundo. Esto era un mundo globalizado, pero en vuelo chamánico, no en físico. Entonces, como apareció un elefantoide allá, la gente le saca el cuerpo, los guías dicen, no, que hora esta, ¿no? Si usted dice elefantoide, ya explique que ya apareció un elefantoide. Bien, entonces Ovaldo, les comentaba, es muy diferente, algo muy particular, ¿no? Ellos desarrollaron su propia tradición funeraria. Quinchana, pues se dice que tiene mucha presencia femenina, por lo menos en el Alto de la Gaitana, ¿no? Pero llama la atención que en las excavaciones que adelantaron Héctor Llanos y Anabela Durán, encontraron un poblado que organizó el paisaje, aterrazamientos, estructuras de piedra para proteger las áreas de vivienda, enterramientos, ¿no? Sitios de cultivo, manejo del paisaje, ¿no? Eso significa de que había una población relativamente grande que se organizó y que durante mucho tiempo pues, también construyó un cementerio como este, que hay que investigar. Entonces, hemos abordado por qué la gran energía que aquí existe, los volcanes. No es el río es producto de los volcanes, porque cursa por
una antigua falla geológica producida por el vulcanismo. Este es el macizo colombiano donde nacen 5 ríos y que tiene una gran explosividad por los volcanes, y eso ha generado energía, y por eso la gente aprovechó esa energía para construir sus centros ceremoniales. Hay 64 sitios con escultura de San Agustín de Istus, ¿no? Pues esto lo tomé de este texto de Sotomayor y Uribe, 363, pero solamente analicé, estos son todos los puntos donde se encuentra la escultura, ¿no? Separadas por el río Magdalena, y solamente analicé 229. Vemos también diferencias marcadas entre Quinchana, el centro que sería Mesitas y alrededores, y por supuesto la región de Istus. Entonces se adelantó un análisis antropométrico que empezó por la cabeza, el tipo de adorno, continuó por los ojos, la forma de los ojos, la forma de la nariz, la forma de la boca, la presencia de adorno, las orejas, el cuello, si tenía shakiras, luego los brazos estaban opuestos, estaban extendidos, estaban levantados, la cintura, si tenía cordel, si tenía pene, si tenía faldón, ¿no? Una patilla, luego las piernas, si estaban presentes, ausentes, si estaban presentes, la forma, y finalmente la base. Bueno, yo no sé qué significa, pero esa es una variable, ¿no? Entonces, la variable brazos es que están opuestos, que están extendidos, levantados, etc. ¿Qué significa? Pues eso no le podría decir. Pero ¿a qué conclusión, perdón, llegó si se analizó tantas, digamos, con una conclusión general de todo ese análisis? Exactamente. Entonces, lo primero que vemos es una diferencia, es una diferencia una diferencia regional. Otra vez vemos diferencias entre istmos y el centro. El oeste, pues eso incluye el río Naranjos y Quinchana, que tienen cierta similitud. Llama la atención que tienen cierta similitud, Naranjos y Quinchana y Quebradillas. Mientras que Mesitas es todo esto. Y esto es istmo. Entonces volvemos a encontrar diferencias espaciales. Algo sucedió, pero ¿dónde empezó todo? Mira aquí. Mire la variación por sitios. Vemos una gran homogeneidad entre Mesitas, solamente que todo se inició en la cima, y parece que ese nombre que le pusieron a BCD parece que sí existe un escalonamiento, ¿no? Que primero pues, se ubicó la A, luego la B, luego la C y finalmente la D. Entonces mire que por esta función, que es la variable más importante del sector, hay mucha homogeneidad. Aquí surgió toda esa tradición escultórica y posteriormente se extendió hacia Romulares, Quinchana, Naranjos, ¿no? Las Mollas, etc. Pero aquí vemos una gran afinidad que tiene que ver con istmos, que incluye Salado Blanco y Obando y Matanzas. Entonces vemos de nuevo diferencias espaciales. No podemos decir temporales porque no podemos fechar las estructuras, pero volvemos a encontrar la misma tendencia de diferencias espaciales. ¿Qué sucedió? Todo se inventó en Mesitas, especialmente en el Alto Lavapatas, luego se extendió y de ahí pues se extendió para todo el territorio, generando pues diferencias, ¿no? O sea que las tradiciones se copiaron, pero también se diversificaron, ¿no? Entonces la gente empezó a producir sus propios sistemas de construcción. Desde el punto de vista de la técnica, por supuesto que hay diferencias, ¿no? En tallar una escultura, o simplemente elaborar una tapa de sarcófago, o un petroglifo, o una laja. Entonces hay diferencias. Y desde el punto de vista del sexo, no es claro. No es claro. Solamente que yo el sexo lo utilicé fue lo que puso Freud. Entonces, o Freud se equivocó, o el sexo no tuvo importancia en el tallado de las esculturas, o simplemente nosotros, a nuestros ojos, con nuestros ojos occidentales, no lo podemos distinguir. Entonces, esto es algo que está en conclusión y que voy a profundizar para tratar de ver qué caracterizan a un sexo con respecto al otro. Desde el punto de vista de la forma, ¿cuáles son las más elaboradas? Las antropomorfas. Las
esculturas antropomorfas son mucho más elaboradas que las antroposomorfas, zoomorfas, las que poseen varias figuras, animales esquematizados o humanos esquematizados. Sobre todo por el rostro, la boca, los ojos, la nariz, la ubicación dentro del contexto funeral y por la forma de los pies. ¿Qué significa eso? Pues no le podría decir. Pero solamente vemos la diferencia. Es decir, que le gastaron más tiempo y más detalle a la elaboración de esculturas antropomorfas. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Por ejemplo, las antropomorfas como el doble yo, la que usted representa ahí con el Sí. elefantoide que dice, pues son como las en más... promedio. En las general, más- las antropomorfas tienen mejores detalles, pero hay unas que son antroposomorfas, como la del doble yo. Pero, pues, o sea, la figura que más en cierto significado, y creo que de más connotación de pluridiversidad de formas y de todo, creo que es el doble yo, ¿no? Creo que, Ah, sí, claro, sí. que Es la máxima antropomorfo. expresión. Sí, claro. Es la que máxima expresión. refleja la mayor, digamos, refinamiento de la técnica de tallado. Y puede ser la más tardía también. ¿La más qué? Tardía. Ah. La que tiene mejores detalles, la más meticulosamente elaborada, ¿no? Comparada con las más burdas, que son como tipo petroglifo o las tiqueteadas en las lajas. Cuando usted baja al bosque de las estatuas, las primeras pueden ser del periodo formativo, finales del formativo. O sea, así empezó la tradición, hasta que ya desarrollaron la técnica para darle volumen. Y después de darle volumen, pues encontraron que había una materia prima de mejor detalle, ¿no? Y también desarrollaron las técnicas para darle mejor acabado a las figuras antropomorfas. ¿Qué significa? Pues la gente ha propuesto una gran cantidad de cosas. Perdón, es que usted decía que la cosmovisión de ellos era la vida y la muerte, ¿no? Pero también me preguntaba por qué en todas las esculturas también hay o sea, en todas las esculturas o en la gran mayoría de las antropomorfas, también uno puede mirar también una presencia muy arraigada, muy fuerte de los animales también, o sea, hacia la naturaleza también, ¿no? Bueno, personalmente, ¿qué pienso que se manifestó en esas esculturas? La naturaleza, la sociedad y las diferentes actividades. ¿Qué necesita una sociedad? Necesita un líder espiritual. Ahí tenemos presencias chamanes. Hay guerreros. ¿Cómo se destacan los guerreros? Por el